Nós temos a participação do professor Damião Del Valle e do professor Sérgio Franco hoje. O professor Damião Del Valle, ele é sociólogo formado pela Universidade de La Plata, coordenador da Plataforma Regional de Integração Universitária PRIO, interligada ao CONADU. Atualmente é secretário de Relações Internacionais e Desenvolvimento da Universidade Nacional das Artes, onde também é professor e investigador. É professor adjunto de Políticas Educacionais na UNA e coordenador acadêmico do curso de pós-graduação Pesquisa, Transferência e Desenvolvimento, ministrado pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires. Ele organizou uma série de publicações decorrentes da CRES 2018, as quais estão disponíveis na internet. O título da sua palestra é La Universidad Argentina, pré e pós-pandemia, um balanço das políticas recientes e los desafios do novo cenário. Damião, bem-vindo, é um prazer te receber aqui, é muito importante para nós te ouvir. Hola Celia, hola a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por la invitación, es realmente una alegría estar compartiendo este momento. En este día tan especial, tan duro y tan triste también para Brasil, nuestra solidaridad desde acá de Argentina. Nos duele todo lo que está pasando en el mundo y particularmente en Brasil. Aquí también es un día especial hoy, es el Día de la Soberanía Nacional, que pienso que está íntimamente vinculado con, o debería al menos estar íntimamente vinculado con un día como el de la conciencia negra, porque la idea de soberanía nacional, por lo menos como la tenemos que pensar hoy, tiene que ser una soberanía no de los estados nacionales que han sido claramente asesinos en la historia de nuestros países, sino en una lógica de una nueva soberanía nacional intercultural y que ponga las diversidades y todas las diferencias en el eje de la construcción de un nuevo paradigma. Y las universidades deberíamos ser fundamentales en esa construcción. Luego de escuchar a Marta, sinceramente me hubiera gustado hacer otra exposición, otro tipo de exposición. Felicitaciones Marta, me gustó mucho escucharte. Lo mío va a ser un poco más aburrido. Si me permiten, les voy a compartir pantalla. Bueno, un poco la idea de mi exposición es la Universidad Argentina pre y post pandemia, un balance de las políticas recientes y los desafíos ante este nuevo escenario que estamos viviendo y del que Marta también ya algo dijo para Brasil. Me gustaría contarles y aclarar que estas ideas que voy a exponerles también fueron trabajadas con dos colegas de Argentina, con Daniela Perrota y Claudio Smasnávar, dos colegas con los que yo trabajo mucho y que son parte de un trabajo que pronto vamos a publicar, también con el compañero Axel Didrikson, coordinador de la cátedra. Algunas consideraciones preliminares y los objetivos que por ahí voy a buscar contarles en este recorrido largo de la historia argentina, así que lo voy a tratar de hacer sintéticamente, pero para poder esbozar un argumento que nos permita pensar el presente y, por qué no, algo del futuro. Lo que voy a buscar es caracterizar en un principio el contexto y los procesos históricos de reformas en Argentina, revisando ciertas tendencias sistémicas de la educación superior y universitaria, para delinear la coyuntura actual como un punto de llegada de estas tendencias históricas, y a su vez también como un punto de convergencia entre las tendencias históricas del sistema y el impacto más reciente de las políticas de reforma de las décadas del 90 y las primeras décadas del 2000. Luego de esto me interesa hacer un balance de las políticas de educación superior, sobre todo de las primeras décadas
del siglo XXI, para pensar, luego de delinear estas tendencias y este derrotero histórico, desafíos ante este nuevo escenario que estamos viviendo. Como decía, algunas observaciones me parecen preliminares y que van a estar como telón de fondo de la exposición. No son temas a los que nos vamos a abocar puntualmente, ni pretendo desarrollar acabadamente, pero que sí están de fondo, en el fondo de esta exposición, y tiene que ver con revisar o pensar cómo la irrupción global de esta pandemia de coronavirus no solo modificó de raíz la vida cotidiana y el paisaje de todas nuestras ciudades, sino que también reubica en la escena internacional un conjunto de temas que hasta ahora estaban muy cuestionados, como son, por ejemplo, el rol del Estado-Nación, las relaciones entre Estado y mercado, y por supuesto el papel de la universidad y de la producción científica en las estrategias de desarrollo económico y social, ¿no? Todas cuestiones problemáticas que en esta coyuntura que estamos viviendo de alguna manera se ponen muy presentes y se resignifican. Y esto lleva a una reactualización, sin duda, de las preguntas por el modelo de universidad. De alguna forma, la noción de universidad híbrida que se empieza a esbozar en los últimos meses, que reintroduce y que se reintroduce en los debates universitarios actuales, reposiciona la pregunta por el modelo de universidad que necesitan nuestras sociedades, y en el contexto actual de Argentina, a su vez, reposiciona un debate en torno a una posible ley de educación superior que se está por comenzar a debatir y que cobra una nueva perspectiva al calor de lo que estamos viviendo. Por otra parte, otro tema que me interesa dejar planteado es que estos nuevos temas que aparecen, corremos el riesgo de que desplacen del debate político los consensos y los avances que logramos y se logró con mucha discusión y militancia política en las conferencias regionales del 2008 primero y del 2018 después, que fueron delineando de alguna forma un horizonte de sentido alrededor de la noción de derecho a la educación superior, como una idea fuerza que abre la discusión sobre los modelos de universidad para la región. Entonces, decía, ¿no? La pregunta de fondo que vamos a tener es qué tipos de universidades se van a consolidar en esta nueva normalidad de nuestras sociedades, y sin duda, si bien todavía es muy prematuro para establecer algunas respuestas, hay algo que sí tenemos claro, que es que las crisis aceleran procesos de cambios que son preexistentes, pero también producen innovaciones políticas institucionales que tienden a permanecer pasada la situación, y en este sentido tenemos que estar muy atentos a estas cuestiones. Algunas tendencias sistémicas que me gustaría esbozar de la educación superior en Argentina, y que vamos a tratar de sostener sobre al menos 3 hipótesis o supuestos, y que son, por un lado, que la universidad argentina hoy es el resultado de la convergencia contradictoria de tendencias históricas del sistema universitario y a su vez del impacto de las políticas de reforma que en las décadas del 90 y las políticas universitarias llevadas adelante en la primera década del 2000, digamos, convergen y se interrelacionan. Por otro lado, la idea de que la historia reciente de las políticas públicas universitarias se caracteriza por un movimiento pendular que osciló entre la autolimitación y el intervencionismo estatal. Y finalmente, que las políticas públicas sobre la universidad en los últimos 37 años no lograron modificar sustancialmente las tendencias históricas que ahora vamos a revisar, aunque sí introdujeron nuevos
y profundos cambios en los patrones de regulación del sistema, en las instituciones y en las comunidades académicas y científicas. Para establecer un poco estas tendencias, me interesa plantearles esta gran y larga historia argentina, caracterizando 4 procesos de reforma y de cambio y 3 ciclos de expansión en la Universidad Argentina, ¿no? Usaremos la idea de reforma para aludir a la idea de proyectos estatales que buscan introducir modificaciones a nivel micro y macro de la educación superior, y la idea de cambio o cambio educativo como procesos que están presentes, que pueden ser causados por las reformas, pero no necesariamente, ¿no? Que son procesos que están siempre presentes en la dinámica educativa. Por un lado, delinear un primer gran proceso y momento reformista en Argentina, fundante, si se quiere, pero que podemos situar en la primera mitad del siglo XX, que además está caracterizado o marca su inicio con la reforma de 1918. Podríamos decir que hasta 1960, básicamente 1955, el golpe de Estado que va a derrocar al peronismo en Argentina, la educación superior va a estar conformada exclusivamente por 6 universidades y con un fuerte perfil profesionalista. La reforma del 18, que además va a tener un fuerte sesgo latinoamericanista, que le da una marca de origen a nuestro sistema, va a producir una profunda reforma en términos de lo que nosotros llamamos la democratización interna de las universidades, sobre todo asociadas a la figura del cogobierno y del autogobierno de las universidades, pero no va a cuestionar de ninguna manera este modelo tradicional y profesionalista de la universidad, y en este periodo va a aparecer también, ya hacia fin del periodo y de la mano del peronismo, 2 grandes hitos, o un gran hito que pone en cuestión este modelo tradicional, pero que no va a tener demasiada influencia producto del golpe de Estado al peronismo, que son la gratuidad universitaria en 1949 y también la creación de la Universidad Obrera Nacional, que va a ser un modelo de universidad muy disruptivo con el modelo tradicional. Imagínense sobre todo la disputa con la élite gobernante, la idea de una universidad que lleva como significante la idea de lo obrero, ¿no? Desde la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo XX, vamos a tener de alguna manera el primer ciclo expansivo de la educación superior, de la educación universitaria en Argentina, en la que vamos a poder encontrar, ya vamos a ir viendo al menos 3 ciclos de expansión que voy a reseñar, y este primer gran ciclo expansivo de las universidades va a estar asociado a la creación de universidades en diferentes regiones del país, que van a tratar de articular la idea de desarrollo regional, de investigación científica y modernización académica, pero sobre todo también la idea de expansión del sector privado, que si bien tenía una débil presencia, en esta etapa va a lograr autonomizarse y desarrollarse de manera muy fuerte. Para ver algunos datos que grafiquen esto que les comento, hasta 1955 el sector de la matrícula universitaria era prioritariamente público, había 136.000 estudiantes, pero a partir de la década del 60, incipientemente se empieza a desarrollar la matrícula en el sector privado y va a empezar a crecer fuertemente en estos años. Aquí vemos el desarrollo y el crecimiento en relación a las instituciones que se van a desarrollar para la década del 58 al 70, prioritariamente en el sector privado, ¿no? Una fuerte y rápida expansión del sector privado.
El segundo ciclo de expansión de la educación superior en Argentina lo vamos a ubicar ya en la década de los 90, que se inicia con las reformas de la educación superior como parte de las reformas estructurales de orientación neoliberal que va a vivir el país y que difundió e impulsó el Banco Mundial en toda la región. Y en esta década la dinámica de la expansión se va a caracterizar por un fuerte proceso de masificación y a diferencia del primer ciclo, que está marcado por el predominio del sector privado, aquí se va a desarrollar con más fuerza aún un proceso de expansión privada y de predominio, además de ofertas que empiezan a tener también un sentido mercantil, sobre todo asociado a ofertas como el posgrado. Aquí vemos, digamos, cómo el crecimiento para la década del 90 de la matrícula en el sector privado es superior, no solo al del sistema público, sino al de la media total, por ejemplo. Y el crecimiento de las instituciones también, cómo se va a dar fuertemente asociada a un salto cuantitativo de las instituciones privadas. Y finalmente, para terminar esta primera caracterización, como ven, de un muy largo periodo histórico, vamos a ver o tener un tercer ciclo expansivo que comienza en la primera década del nuevo siglo, en coincidencia además con un giro neointervencionista que van a impulsar los gobiernos progresistas en general en nuestra región. Y como más adelante les voy a comentar, para el caso de Argentina, además va a resultar interesante ver cómo podemos caracterizar este periodo no como un periodo de reforma del sistema, porque no se logró modificar sustancialmente la Ley de Educación Superior que se va a aprobar en los 90, pero sí como un proceso de cambio profundo de la mano de las políticas. Aquí, en este proceso, es importante destacar el peso y el rol de la CRES del año 2008, ¿no? La Conferencia Regional de Educación Superior en el 2008, que va a marcar un cambio en el escenario latinoamericano a partir de las orientaciones de políticas que están sentadas por los nuevos gobiernos, pero la CRES además va a instalar en la discusión de la educación superior la idea de la educación como un bien público y social, como un derecho humano y universal, y además un fuerte posicionamiento político enfrentada a las concepciones mercantilistas propias de la década anterior, y de la mano de una redefinición de las propuestas de internacionalización hacia una orientación más de tipo solidaria, cooperativa y sobre todo tendiente a la integración regional. Este nuevo ciclo expansivo, que por ahí más adelante voy a caracterizar un poquito más en Argentina en torno de las políticas, va a poner el acento en la idea de democratización de la universidad a través de diversas políticas, sobre todo políticas fuertemente ligadas a la inclusión, pero políticas que rompan la retórica política de la educación superior como un derecho que se lleva en la CRES y que logre un cambio real, una efectivización real de esta noción de derecho, llevándola a los niveles también no solo del ingreso, sino también de la permanencia y el egreso, pero también aún más pensando la idea de este derecho como un derecho colectivo, a la producción de conocimientos que lleguen a todos los ciudadanos y ciudadanas y que contribuyan, conocimientos que contribuyan además a resolver y reducir las desigualdades sociales. Este va a ser unos conceptos y unas ideas muy presentes en las políticas públicas universitarias durante este periodo. Acá para poner en relación a lo que veníamos viendo anteriormente, vamos a ver cómo frente a la dinámica expansiva de las instituciones privadas de la década anterior,
el sistema va a buscar recuperar cierta predominancia de las instituciones públicas universitarias, que van a crecer fuertemente en este periodo, volviendo a una por lo menos a un equilibrio más parecido a lo que fue siempre el sistema universitario argentino, si bien sigue teniendo una cuota muy importante de hegemonía el sistema público, con un 80% de la matrícula, pero que se empieza a ver, y está muy presente creo que tengo por ahí más adelante otro cuadro, en las tendencias de crecimiento de la matrícula, cómo igual el sistema privado crece a tasas mucho mayores que el sistema público, a pesar de que se hayan creado más universidades públicas en Argentina. Hecha estas grandes tendencias de reformas y cambios en la educación superior argentina durante, diría, el siglo XX y principios del siglo XXI, o sea que en pocos minutos hemos repasado una historia muy larga, así que sepan disculpar las omisiones de temas importantes, pero ahora me interesaría caracterizar no solo ya las tendencias, sino el derrotero que siguieron algunas políticas públicas orientadas hacia la universidad y la educación superior desde el retorno de la democracia hasta comienzos del siglo XXI, y que en buena medida, como les decía antes, en esta hipótesis que tenemos de fondo, podemos ver que en la historia reciente estas relaciones, Estado, universidad, educación superior, se caracterizaron, sobre todo en el periodo democrático o postdictatorial, por un movimiento pendular que en principio osciló entre la autolimitación o la no intromisión del gobierno y el Estado sobre las universidades, hacia una idea más de intervencionismo estatal, que es la que prevalece actualmente. En los primeros años del gobierno de Alfonsín, aquí me interesó organizarlo en función de los periodos de gobierno que le dieron cada uno su impronta a las políticas universitarias. En los primeros años del gobierno de Alfonsín, en la transición democrática, en la década del 80, lo que primó fue la idea de una normalización del sistema universitario, delegando la responsabilidad de ese proceso de normalización en las propias instituciones, con una idea muy amplia de autonomía universitaria, y apenas con la creación del Consejo Interuniversitario Universitario Nacional, que nuclea a los rectores de las universidades nacionales, como un ente autorregulador del sistema. Pero ya en la década del 90 y en el gobierno de Menem, las reformas de la educación superior en este contexto que ya mencionamos de políticas neoliberales van a pasar o van a estar influenciadas por una idea fuerte de intervencionismo estatal que va a reconfigurar los patrones históricos de interacción y de estructuración de las relaciones entre el Estado, las universidades y el campo académico. Muy rápidamente, en muy pocos años, por ejemplo, se va a crear en la órbita estatal la Secretaría de Políticas Universitarias en el año 93, y posteriormente, en el año 95, se va a dictar una ley de educación superior, que es la que actualmente organiza el sistema universitario argentino, salvo con algunos cambios que voy a mencionar, lo cual muestra que con una gran velocidad se produjo una reestructuración y un proceso de reforma muy importante en estos años, de la mano de las recomendaciones del Banco Mundial, y que buscaron, entre varios objetivos, pero para mencionar algunos, impulsar una mayor diferenciación de las instituciones universitarias, promoviendo también el desarrollo de instituciones privadas y nuevos modelos de universidades más ligadas al modelo norteamericano, fomentar formas de financiamiento alternativas al financiamiento históricamente, que históricamente hasta el momento había sido público en la Argentina, ¿no? Generando formas de financiamiento mixtas, y también vía aranceles,
y sobre todo redefiniendo el rol del gobierno frente a la educación superior. Esta es la época en la que se va a consolidar la idea de Estado evaluador en la Argentina, que va a poner la idea de evaluación como un eje estructurante de todas las políticas universitarias, como un rasgo predominante de este periodo. Y ya saltando al siglo XXI, las políticas que se van a llevar adelante durante el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2003, claramente delimitan una nueva etapa para el sector que en el marco de este nuevo o neo-intervencionismo estatal se va a combinar con importantes iniciativas que podemos llamar, o me gustaría denominar como iniciativas innovadoras de políticas que no logran reformar el sistema universitario, pero que sí le van a imprimir una lógica y una tónica diferente sobre la idea y basado en la idea de derecho a la educación superior que mencionábamos antes. Rápidamente, para tratar de atenerme al tiempo, me quedan unos pocos minutos, lo que podemos ver del derrotero de todos estos años, antes de pasar un poquito más a las políticas del kirchnerismo, haciendo una retrospectiva de al menos los últimos 40 años de políticas universitarias desde el retorno de la democracia, vemos o podemos ver que no se modificó sustancialmente la configuración y las tendencias históricas del sector universitario. Acá en este cuadro que les propongo, podemos ver que a partir del notable proceso de masificación universitaria desde mitad del siglo XX, el crecimiento de instituciones que hubo y que ya reseñamos, sin embargo, no significó una redistribución de la matrícula, y son las mismas 6 universidades que históricamente, que tuvo en un principio el sistema universitario, las que concentran más del 50% de la matrícula. Tampoco hay un gran cambio, es decir, la tendencia es una tendencia sostenida y que a pesar de las disrupciones que produjeron otros procesos de reforma y de cambio, se sostiene en la Argentina, es que esta matrícula, si la vemos por carrera, está concentrada muy fuertemente en las carreras de tipo profesionales. Lo que sí podemos ver, a pesar de estas tendencias que claramente marcan un derrotero muy claro de la educación superior en Argentina, es que a partir de los 90, las políticas de los 90 y las políticas que se van a llevar adelante en el 2000, se introducen profundos cambios en los patrones de regulación del sistema, podemos decir, en la gobernanza del sistema, como se denomina en la discusión más actual, que remite precisamente a este cambio que se manifiesta en una creciente pluralidad de agencias, de actores, tanto internos como externos al sistema, que van a tener un fuerte peso a partir de los 90 en la definición de las políticas universitarias. Podemos caracterizar rápidamente a las políticas universitarias del kirchnerismo, para no abundar sobre esto que ya algo dijimos, como políticas que van a tener un fuerte eje en la idea de democratización universitaria, con la creación de universidades públicas. Entre 2007 y 2015 se crean 18 instituciones, con políticas públicas orientadas a la incorporación de grupos socioeconómicos que estuvieron históricamente privados o alejados de la educación superior, en este sentido con políticas de inclusión socioeducativa, políticas de beca, de permanencia y egreso, y sobre todo también hacia el fin del periodo, con una reforma parcial de la Ley de Educación Superior, que si bien no fue una reforma integral, que no modificó estructuralmente el sistema, fue una reforma muy importante
porque en consonancia con los postulados de la CRES del 2018, va a plantear dentro de la ley la idea de la educación como un bien público y derecho humano, y la idea de la gratuidad de los estudios de grados, e inclusive la de ingreso irrestricto, que para el sistema brasilero entiendo que es algo por ahí hasta difícil de comprender, pero que tiene profundas implicaciones históricas en el sistema argentino. Yo les decía que si bien se pueden ver tendencias muy fuertes dentro del sistema, de la historia que les he trazado, durante el kirchnerismo podemos hablar de ciertas innovaciones de políticas que, si no logran reformar ni torcer estas tendencias, van a dejar una marca muy profunda y van a tener un impacto muy profundo que todavía podríamos decir resta ver sus consecuencias, e inclusive podemos ver cómo, a pesar de lo que fue el macrismo en Argentina, el periodo del presidente Macri, que fue un presidente, podríamos decir, un Bolsonaro con mejores modales, no logró modificar, en gran parte porque el sistema había logrado consolidar muchos de estos avances. Estas innovaciones las voy a resumir y va a quedar esta presentación, pero no quiero extenderme mucho más, ya me estoy pasando de los 30 minutos que me habían dado. Se pueden resumir en dos grandes innovaciones. Una es la idea de internacionalización solidaria, que va a intentar balancear en esta época las presiones frente a una idea de internacionalización más competitiva y mercantil, y sobre todo un tipo de orientación, de internacionalización orientada a la integración regional, que en Argentina, digo, va a tener un claro desarrollo a través sobre todo del programa del PIESI, Programa de Internacionalización de la Educación Superior, que si vemos en este gráfico, queda claramente expuesto el impacto que va a tener el presupuestario, las políticas de internacionalización, desde el 2008, momento de la Conferencia Regional de Educación Superior, hasta el 2015, salvo con un pequeño de crecimiento en el 2012, con una política de crecimiento presupuestario muy sostenida, y si vemos un poco más de fondo estas políticas, con un profundo sesgo relacionado con la integración latinoamericana. Y la otra gran innovación de política del periodo, que también quedó a medio camino, tiene que ver con el uso social y la movilización del conocimiento científico, que va a estar asociada a un fuerte aumento del financiamiento para el sector científico-tecnológico, pero sobre todo asociada a la idea de un conocimiento que tiene que estar vinculado o ser un insumo para la resolución de problemas sociales concretos, y con criterios de evaluación que pongan en crisis la idea de evaluación bibliométrica y pongan en el centro la resolución de los problemas sociales. Para ir concluyendo, la pregunta es si estamos en un periodo que va hacia una nueva agenda. Hoy en Argentina se empieza a debatir, o por lo menos está como tema de agenda puesto por el actual presidente, la idea de una nueva ley de educación superior, pero esto se produce en el contexto de pandemia que estamos viviendo, lo cual es un gran interrogante de cómo puede llegar a darse este proceso de reforma, un momento de fuerte crisis económica, que es una crisis heredada del periodo que no reseñé anterior del macrismo, pero que fue un periodo de fuerte desfinanciamiento de la educación superior en general, pero a su vez de un fuerte desfinanciamiento del Estado, con una fuga impresionante y una lógica financiera que desmanteló el Estado de una manera terrible y que generó una deuda externa muy condicionante. Y todo esto condiciona el desarrollo de una agenda política universitaria en Argentina. Sin embargo, hay por una esperanza. El presidente actual, por ejemplo, una de las primeras medidas de no hace mucho tiempo fue anunciar un importante plan de infraestructura universitaria. Hay una retórica muy favorable hacia la universidad pública y la ciencia. Además, se reinstaló el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que había sido degradado en el gobierno anterior.
Es un gabinete, y el presidente es un gabinete que son graduados de universidades públicas en su mayoría, y eso está presente permanentemente en el discurso del presidente y de su gabinete. No quiero perder, me gustaría pasar al debate, pero solo decir que las universidades en este contexto continuaron la educación con medios como el que estamos teniendo hoy, medios de educación a distancia. Muy rápidamente se migró a todo el sistema universitario en un formato de educación a distancia que lo tuvimos durante todo este año y promete continuar el primer semestre del año que viene. Y esto, sin duda, deja una serie de interrogantes, de desafíos y de preguntas que me gustaría dejar a modo de conclusión y para el debate. En un punto, como decíamos, las políticas universitarias en los últimos 40 años no modificaron las tendencias, pero sí las políticas de los 90 y del 2000 introdujeron nuevas formas de regulación y de gobierno, y las innovaciones políticas del kirchnerismo que reseñamos, si bien tuvieron un fuerte efecto de democratización y en torno a la idea de derecho a la educación superior, no se lograron consolidar en una nueva reforma del sistema universitario, y la idea de un actual debate de reforma de la ley de educación superior pone en el centro de la agenda, en este contexto de pandemia, cómo tomar esas innovaciones, ponerlas en una reforma integral, pero a su vez atender a los nuevos problemas, riesgos y dificultades que abre el debate por la universidad en la pospandemia. ¿No? Muchas las nombró Marta, inclusive anteriormente, pero hay profundas desigualdades interinstitucionales, regionales, sociales, por supuesto de género y raciales, que la pandemia no ha hecho más que profundizar, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta para una nueva reforma. La idea de una educación virtual que se está haciendo por medios como este, que son de grandes monopolios de empresas transnacionales, lo cual pone sobre el debate la necesidad de que el sector público pueda no solo regular, sino liderar a través de políticas la educación virtual, algo que no estaba en debate hasta el momento, y empezar a disputar este segmento que siempre estuvo mucho más liderado por el sector privado, y por supuesto atender con políticas integrales a las cuestiones de género, que se radicalizaron muchísimo las problemáticas durante la pandemia, y sobre todo poner en la agenda nuevamente que en Argentina por lo menos una nueva ley tiene que no solo tomar las innovaciones de políticas del periodo más democrático, que fue el kirchnerismo en los últimos años, sino a su vez retomar los postulados de la CRES del 2018, que, bueno, luego podemos desarrollar un poquito más, me gustaría dejar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Obrigado.